Afirma que Fiscalía puede llamar a declarar a Peña Nieto. Maduro insiste en acusar a Musk por cultos satánicos. Los detalles en un momento. Porque estás en la ubicación correcta. Paralelo 20, la coordenada informativa. Lunes a viernes a las 7. Conduce Carlos Martínez Macías. Con la información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el resto del mundo. Paralelo 20, la coordenada informativa. 650 de AM. Ciudadanos de Puerto Vallarta han acudido a las oficinas del INE para presentar su impugnación contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la sobrerepresentación legislativa. También estarán recibiendo los recursos de juicio de protección de derechos políticos ciudadanos desde las 10 de la mañana hasta las 24 horas en el tercer piso de la Quinta Junta Distrital INE. La vocal secretaria de la Junta Distrital, Sandra Fabiola Vadillo, informó que se mantiene en guardia para recibir los recursos de juicios de protección de derechos político-electorales. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró desconocer que Enrique Peña Nieto fue parte de las reuniones en las que se construyó la verdad histórica del caso Ayotzinapa, según declaraciones de Tomás Cerón. López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República, en caso necesario, puede llamar a Peña Nieto a declarar luego de las acusaciones de Cerón. Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al expresidente Peña, detalló el mandatario. El presidente Nicolás Maduro insistió en acusar al dueño de X, Tesla y SpaceX, Elon Musk, de practicar cultos satánicos. Según él, todo ha salido a la luz por los pactos de Elon Musk, por las prácticas también ocultistas que lleva a cabo, satánicas del fascismo venezolano. En Paralelo 20, Carlos Martínez. La información exacta y oportuna. Paralelo 20, al momento. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no del 650 AM y Paralelo 20, ni de sus múltiples plataformas. Un acercamiento a los temas culturales de mayor relevancia en la región de la costa. Un espacio para poner en valor las prácticas que nos construyen como una comunidad que habita cerca del mar, del río y de la montaña. Hacemos zoom a la riqueza artística y cultural de Puerto Vallarta. Zoom, conducido por Arturo Montero. Muy buenos días, amigos de Puerto Vallarta y de la Bahía de Banderas. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más de 10 a 11 de la mañana en su programa Zoom, un programa abocado a los temas culturales y a las prácticas que le dan identidad a toda esta región de la Bahía de Banderas, desde Cabo Corrientes hasta la punta de Mita, aunque pues nosotros transmitimos desde aquí, desde Puerto Vallarta, pero usted sabe que ese río Ameca es solamente pues un cruce que tenemos que hacer. Políticamente sí estamos divididos, pero culturalmente no. Culturalmente hay algo que nos une. Hoy vamos a estar hablando de cultura, de gestión cultural, de derechos culturales, de hacia dónde va nuestra ciudad, pues en los próximos años, a partir de mucho trabajo que se ha estado haciendo. Pero para eso vamos a tener, ya tengo aquí conmigo en cabina a un buen amigo, un gran amigo de hace muchos años. En algún momento, pues la producción audiovisual, si mal no recuerdo, fue lo que nos juntó este festival Close Up.
Pero Dani Padilla, que ya está aquí conmigo, Gerardo Daniel Padilla, o tal vez algunos lo conocen como Gera, otros como Dani, de la producción, pues brincó totalmente a la gestión cultural, se convirtió también en algún momento en la administración pública en subdirector o director interino, no sé, Dani, cómo se llamaba en ese tiempo. Pero antes que nada, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Arturo, qué bueno estar de nuevo por acá, ya teníamos rato sin saludarnos, un saludo a toda tu audiencia, genial estar de vuelta. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Sé que vienes llegando también, has andado muy movido trabajando en estos foros, en estas mesas. Yo lo sé, redactando, encontrando políticas culturales que están totalmente ligadas a los derechos culturales que todos los habitantes de cualquier municipio, de cualquier lugar del mundo debemos de tener, ¿no? Sí, digo, ese es como lo que han dado metido en el último rato, ya la verdad desde hace un rato, y también es un poco como mi caballo de Troya, o sea, un poco pensar en el quehacer de la cultura desde esa práctica que es el ejercicio de los derechos humanos. Oye, Dani, ¿y tu base es Puerto Vallarta? Yo estoy en Guadalajara, yo estoy en Zapopan, pero pues vengo un montón por acá. Digo, como que Puerto Vallarta también me alojó 7 años de mi vida, entonces aquí se hicieron... De entrada creo que mis mejores amigos están aquí, ¿no? Entonces, siempre regreso, a veces tardo un poco más, pero sí, he estado dándome la vuelta muy, muy, muy seguido, pero de hecho mi base donde suelen encontrarme es allá en Guadalajara, Zapopan. En Guadalajara. Para quien nos escucha, bueno, Dani también ha estado trabajando muy cercano a la Secretaría de Cultura, ¿no? A Cultura Jalisco. Ha estado también cercano al municipio. Y pues tienes como a mí me parece, Dani, que tienes una como radiografía, un poco un diagnóstico sobre lo que sucede en la cultura en el estado, en esta zona del municipio, y ligada también a toda esa chamba que has estado desarrollando fuera de incluso del país, ¿no? Hay, pues sí, una lectura quizás reciente a nivel estatal, pues muy empapado de lo que ha sido la mirada por el desarrollo cultural que ha tenido la institución en estos últimos 6 años, porque justo hemos tenido ahí la oportunidad de ser próximos, de colaborar de alguna manera con la Secretaría de Cultura, con particular foco en esta región, también en la región del paisaje agavero. Pero sí, yo diría que el caso que siempre me ha apasionado más, muy curiosamente, ha sido Puerto Vallarta. De hecho, hasta con una tesina histórica del por qué tenemos como la institución cultural que hoy tenemos, ¿no? Estuve en algún momento también muy detrás de la redacción de lo que hoy es el Reglamento de Cultura, que formó al Instituto Cultural, que justo a propósito, antes de que fuera Instituto de Cultura, o esta organización pública descentralizada, era una subdirección. En ese momento dependía de la Dirección de Desarrollo Social, como que pasó por diversos lugares la institución de cultura en nuestra ciudad. Pero cuando yo estoy de subdirector, era una subdependencia de la Dirección General de Desarrollo Social. ¿Qué pasa en esta transformación en el que se convierte en instituto, que a través de los años todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, todavía hay como que ajustar tuercas, quizás, no sé, a nivel de consejo o al nivel de junta de gobierno. ¿Cómo lo ves tú ahora al pasar de los años? ¿Dónde están esas tuercas que quizás tendrían que suceder? Quizás hasta para que el instituto, que hasta donde yo entiendo, ser una figura como una OPD le da también facultades para poder gestionar recursos a otros niveles y sin depender totalmente del ayuntamiento, ¿no? O sea, hasta ahí lo entiendo yo. Tú me dirás si sí o si no, pero ¿dónde están esas tuercas que le podrían dar todavía más libertad o más fortaleza a un instituto para que pueda gestionar lo que se necesita? Claro. Fíjate que un poco volviendo al plano macro, o sea, porque creo que hay que contestarlo haciendo un poco como un zoom, ¿no? A propósito. Y hay un primer punto quizá en el que debamos medio pensar, que es
reconocer cuál es la capacidad de la ley de cultura, de la ley de fomento de la cultura que hoy tenemos, ¿no? en el estado de Jalisco, que es una ley que, bueno, pues muchos pensamos que necesita o que es merecedora de una actualización a comparativa de otras leyes de cultura de otros estados, ¿no? de la República. La de Jalisco hace un rato que no tiene una actualización de fondo. Yo creo que la ley de cultura de Jalisco ha venido siendo actualizada, modificada, pero a través como de algunos arreglos, algunos, no me gustaría decirle parches, ¿no? Pero algunas como actualizaciones. Sin embargo, ha habido estados, ¿no? de las 32 entidades que han ido por una reforma como muy estructural, convirtiendo sus leyes de los consejos estatales de cultura o convirtiendo sus leyes de fomento y promoción de las artes a leyes estatales de derechos culturales, ¿no? Esto es un primer, digamos, marco, un primer encuadre que sí hay que tener bien a consideración, porque a partir de lo que el Estado encuadra, es también el marco en el cual cualquier municipio, incluyendo Puerto Vallarta, con su OPD, puede trabajar, ¿no? Entonces, por fortuna, hay algunas posibilidades con estas reformas en materia de derechos humanos, con las que el municipio puede hacer un poco más. Incluso si la ley de cultura de nuestro estado se queda, digamos, corta respecto a lo que responsabiliza las tareas, ¿no? que deja la responsabilidad de las autoridades municipales, el municipio puede hacer más porque ya tenemos ahora una ley general de cultura, ya tenemos ahora una constitución que reconoce los derechos culturales, ¿no? como un marco garante de todo el país, entre ellos las municipalidades, y también ya tenemos el reconocimiento al mismo nivel jerárquico de los grandes pactos internacionales, es decir, esos marcos internacionales, que aquí sí que se ha avanzado mucho en materia de cultura y derechos humanos, ya tienen una aplicabilidad en lo local, porque pues esa chamba se ha hecho, ¿no? Esa chamba a nivel jurídica, que para no entrar mucho como en ese, digamos, en ese estilo de charla tan dogmática y tan abogadil, es un trabajo que sí que se ha hecho ya, sobre el que sí que se ha avanzado, y que hoy nos permite justo que una municipalidad, quizás su principal encuadre o marco de trabajo, pueda ser el marco internacional, ¿no? Digamos que independientemente de que haya una ley estatal que a veces queda obsoleta o queda lenta a las transformaciones que se requieren en el aspecto cultural, hay un marco mucho más amplio, ¿no? Exactamente. Un poco va por ahí. Y vamos a ir a un corte. Antes de irnos al corte, Dani, para entenderlo todavía más, las leyes, esta ley de cultura, ¿le tocaría a nuestros diputados? Las leyes de cultura general, federales, a la Cámara de Diputados, y las leyes estatales de cultura justo aquí a las cámaras locales de diputados. Excelente. Vamos a ir a un corte. Estamos con Daniel Padilla, gestor cultural. Gestor cultural es la palabra adecuada. ¿Cómo te puedo...? Digo... Trotamundos. No, yo creo que Daniel está... Dani Padilla, estamos platicando con él sobre pues, temas culturales importantes para nuestro municipio. Regresamos en Zoom. Yo no. En la piel siento el sol que me alumbra, las caricias del mar y del viento, en mi oído la voz y la música, en la boca el sabor de mil frutas. Un espacio para poner en valor las prácticas que nos construyen como una comunidad que habita cerca del mar, del río y de la montaña. Hacemos Zoom. En Florida, existe una ley que prohíbe a una soltera saltar en paracaídas en domingo. En tu colonia, en el camión, en el trabajo o en la escuela. Paralelo 20, la coordenada informativa. Siempre a tu lado y a tu servicio.
Aula 650, un espacio educativo donde te acompañamos a reafirmar tus conocimientos de manera dinámica y empática a través de la radio, presentándote temas y herramientas interactivas útiles en tu vida estudiantil y profesional. Aula 650, ocupados por formar mejores personas. Escúchanos de lunes a viernes, 3 de la tarde, por 650 AM y a través de las redes sociales de Paralelo 20. Habla Andrés Manuel López Obrador. Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias. Sexto informe. Gobierno de México. La información en la ubicación y el tiempo exacto. Paralelo 20, al momento. Escuche nuestras emisiones al cumplir cada hora en el 650 de AM. Lo que sucede en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el resto del mundo. Cada hora en Paralelo 20, al momento. Una encuesta de la UNAM encontró que en México las personas se niegan a donar un órgano en vida por varios factores. El primero de ellos, por un tema religioso. El segundo, por el mito de la corrupción, ya que no confían en las instituciones. En el caso de adultos mayores, se niegan a donar porque consideran que sus órganos ya no sirven. Y un último grupo de personas opinaron que no aceptaban donar por el dolor de la cirugía. En Jalisco, hay 5,000 personas a la espera de un órgano. Comunícate a Paralelo 20 a través del WhatsApp 322-215-3542. Nosotros sí atendemos tus mensajes. WhatsApp 322-215-3542. Zoom, un acercamiento a los temas culturales de mayor relevancia en la región de la costa. Estamos de regreso en Zoom. Muchas gracias a usted que nos sigue. Recuerde que puede comunicarse al 322-215-3542, ponernos un mensaje y dejarnos también algún comentario. Aquí en la red tenemos justo enfrente de nosotros un monitor y ahí estoy checando yo siempre. Al momento, si alguien nos pone algún punto de vista que pueda ser compartido, pueda ser diferente a lo que aquí estamos opinando, lo cual es mucho mejor y es más rico porque así es como avanzamos. Estamos con Dani Padilla, hablando sobre temas culturales, sobre derechos culturales. Estábamos platicando en el bloque anterior un poco este contexto internacional hasta lo local para ver en qué cancha nos tenemos que mover o en qué cancha se mueve en las leyes culturales y el municipio. Y algo que para mí es importante preguntarte, Dani, es, viene un cambio de gobierno, pues a nivel, pues en todo el país, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú? ¿En qué cancha estamos jugando? O sea, Puerto Vallarta, en su dimensión, tú tienes un buen rastro de lo que ha sucedido aquí desde hace años y me gustaría saber cómo hacia dónde crees tú que vamos o hacia dónde crees que tendríamos que ir, ¿no? Hacia dónde un municipio, cómo un municipio puede contrarrestar, incluso Puerto Vallarta, en donde otra vez caemos en lo mismo, ¿no? El turismo, toda esta idea de turismo cultural, del espectáculo, de entretenimiento, absorbe a veces las direcciones de cultura y la gente y los proyectos culturales locales a veces no encuentran cabida, ¿no? O no saben para dónde moverse. Entonces, o terminas haciendo algo totalmente entretenimiento para la venta del show, o terminas solo, ¿no? Aislado, haciendo proyectos como puedes, donde puedes. ¿Qué tanto el municipio puede relacionarse, intervenir, colaborar con los proyectos culturales también independientes, que hay muchos aquí en esta ciudad? ¿Cómo ves tú? ¿Hacia dónde crees que tendría que ir el municipio? Vale. Yo creo que ahí radica gran parte del reto de la conversación, porque
yo creo que no hay que pensarnos... Puerto Vallarta debería de ser muy difícil, hagamos lo que hagamos, ¿no? Dedicándonos a lo que nos dediquemos, cultura o lo que sea. Ser dentista, tener una estética, tener un espacio de comercio, de verdad, de lo que sea. Yo creo que nadie de nosotras estamos como al margen del turismo, pues. Y creo que ha habido modelos en los que se ha explorado diversificar la vocación de la ciudad, ¿no? Somos turismo y ¿qué más somos? Pero, no sé, yo una de las grandes problematizaciones que me gusta pensar es que quizá vale la pena ya más bien bancarnos el que nuestro encuadre es el turismo, ¿no? Ese es el espacio económico que dinamiza todo lo demás. No quiero decir que todos nos dediquemos al turismo, sino que hay como un gran encuadre motor que dinamiza el resto de las actividades, incluyendo las de la cultura, incluyendo las que no necesariamente son parte del sector del gremio, pues cualquier unidad económica en Puerto Vallarta me suena que se dinamiza por allí. Y quizá, porque es una apuesta, no estoy diciendo que es algo que no sé, he venido pensando, quizá a raíz de bancarnos esa idea, bueno, entonces ya podemos más bien como hackear un poco, ¿no? Ya sabiendo que este es nuestro encuadre, ahora sí que podemos hacer. En ese sentido me parece que justo nacen algunas posibilidades. Por ejemplo, Valparaíso, que de hecho es una ciudad no tan diferente a Puerto Vallarta, la tuvo muy clara. Ellos lo que hicieron fue separar su área de turismo, promoción de eventos y actividades de entretenimiento, justo algo así se llaman, ¿no? Como, no recuerdo cómo se llama el área del ayuntamiento, del área de cultura, ¿no? Dedicando garantizando que el área de cultura de lo que se encargara es de la promoción de los derechos culturales de las personas, y que el área de entretenimiento, que esta área de grandes eventos, tuviera su propia vocación, su propio presupuesto, pero que también fuera la materia exclusiva de trabajo, ¿no? Y teniendo un área cuya vocación única iba a ser la promoción de la cultura como derecho humano. Entonces se garantizó que hubiera una mirada institucional cuya tarea sea reconocer el trabajo cultural que ya se realiza, ¿no? En los barrios, en las comunidades, por las asociaciones, por las agrupaciones civiles, por los grupos de cultura de base comunitaria, por el sector independiente, por los y las agentes culturales que se desempeñan en alguna parte de la cadena de cultura, ¿no? De la cadena de valor cultural. Reconociéndolas, promoviéndolas, facilitándoles, empoderándolas, fortaleciéndoles sus capacidades para hacer más. Y eso quizá pueda ser un modelo que, bueno, Valparaíso recién inicia con el modelo, valdrá la pena evaluar si es una posibilidad, si tiene posibilidades de réplica, pero es muy interesante ver cómo sucede también a partir de bancarse a esto nos dedicamos, ¿no? Somos esto, por lo tanto vamos a dividir las instituciones. Esa podría ser una de las grandes líneas en términos de una política pública, de un ayuntamiento nuevo que está por entrar, para un destino de playa. Ahora bien, respecto a lo que toca, ya no nada más para este municipio, un destino de playa, sino para las municipalidades, es justo ir apuntando, y yo creo que cada vez se va ganando un poco más de terreno, quizá un paso muy lento, muy lento, pero cada vez se va ganando un poco más de terreno respecto a la idea de que la tarea de una institución cultural no es hacer la programación cultural y artística de un territorio. La tarea de una institución cultural es poner las cosas en escena, poner las capacidades, la habilitación para que la ciudadanía y los particulares sean los que programen su agenda cultural, ¿no? Es decir, menos liderar una agenda artística, un discurso estético, y más poner las capacidades para que quienes lo hagan sean las personas, ¿no? Y eso es algo, hacia allá tiene que ir el modelo sí o sí.
el del país, el de cualquier municipalidad en México, ¿no? Y me gusta pensar, creo, que poco a poco ahí hay algunos destellos que van reflejando que de repente eso ocurre, ¿no? Eso que dices, que acabas de decir, me parece muy importante y yo lo identifico aquí en Puerto Vallarta a través de su historia cultural, ¿no? Hablando de instituto, de dirección, de subdirección, como se ha ido formando, de los diferentes grupos también que les ha tocado dirigir la cultura de esta ciudad. Creo que ese ha sido un grave error. Uno, querer programar, o sea, traen su propio programa, ¿no? De cosas que creen que son importantes para la ciudad. Y otra, la visión del discurso estético, ¿no? Que a veces parece que es como un poco a fuerza que quieren enclavarlo hasta en los propios grupos que hay dentro de la ciudad y que se sienten incómodos, ¿no? Y que es cuando se hacen estos rompimientos. Me parece mucho más sano, como tú dices, la labor de habilitar, de generar los espacios de diálogo, de producción, o sea, hay una infraestructura, por ejemplo, que mal utilizada o abandonada, pues hay que echarla a andar, ¿no? Hay que generar estos vínculos para que los grupos se unan, trabajen juntos y sobre todo eso, ¿no? Marcar como una agenda que me parece que por sí sola hay una agenda rica en esta ciudad que nace de los propios grupos, ¿no? Sí, es una chamba, también tiene que ver un poco con cómo la colectividad, las organizaciones, las y los agentes culturales, pues también tienen posibilidades y capacidad de asociarse, ¿no? Allí, a mí me suena que la mirada pública, pero también el de la propia colectividad en Puerto Vallarta, esto también es algo como que me ha gustado ir revisando, quizá. Me suena que también siempre ha sido muy disciplinar. Es más, quizás hasta somos muy fuertes en eso, en pensar en la cultura desde la disciplinariedad artística, porque podemos pensar en sectores de la música, podemos pensar en sectores del cine muy fuertes en Puerto Vallarta, de la plástica enormes, ¿no? Del teatro, de las artes escénicas también, muy, muy, muy fuertes. Pero luego el asunto de la mirada disciplinar, pues genera agendas, ¿no? Es decir, agendas que a veces es difícil encontrar, porque las prerrogativas que pelean y por las que postan los artistas visuales quizá no sean las mismas que por las que lo hacen los escénicos, ¿no? Los plásticos, etc. Por eso sería bueno más bien también pensar en las posibilidades de generar como un común denominador en torno a lo que puede ser una agenda compartida de trabajo. A mí me suena, eso sí que hay hallazgos, un camino andado, en que el gran común denominador de los sectores culturales son los derechos culturales o son los derechos humanos y la cultura, porque poca resistencia habrá entre artistas de tal o X sector o X gremio que digan, no, yo con derechos humanos no, más bien claro. Allí ha habido una especie de común denominador y quizá es a donde debemos de mirar también como sectores porque nos permite articulación. Claro, fíjate que a partir también de este foro que hubo... Perdón, y eso, Sí, no, lo que logra es pensar en el asunto de la cultura más allá de las artes, es decir, pensar un poco la cultura como un entramado de diversidad de expresiones culturales, en la que una de las formas en la que te puedes expresar culturalmente es a través de las artes, pero reconociendo que hay una multiplicidad adicional de formas de expresar la cultura, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ver con las artes. La historia, la memoria, las cocinas... Claro. No, totalmente de acuerdo, Dani. Mira, y antes de irnos al siguiente corte, la idea que quiero dejar es como, precisamente en el foro que acaba de haber ahí en Estación Gourmet, sale un poco eso, ¿no? O sea, los artistas escénicos necesitan y desean su teatro. Los artistas plásticos quieren su galería. Los otros quieren un museo, ¿no? Y entonces es como un poco difícil llegar a ese punto disciplinar, ¿no? Tal vez lo que necesita esta gran ciudad es un espacio
multidisciplinario, ¿no? Que a veces funcione como teatro, que a veces funcione como museo, que a veces funcione... Y eso me parece que son los puntos en donde se tiene que articular mejor esta idea. Vamos a un corte y regresamos en Zoom. Para poner en valor las prácticas que nos construyen como una comunidad que habita cerca del mar, del río y de la montaña. Hacemos Zoom. En 2010 descubrieron que 2 cabezas de la isla de Pascua tenían torsos de 10 metros. Usted escucha XECSBK, Paralelo 20, la coordenada informativa. En el 650 de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Avenida Mezquital 604, local 13, Colonia Los Portales, en Puerto Vallarta, Jalisco. Con planta transmisora en San Vicente, Nayarit. En internet, en www.paralelo20.com. Paralelo 20, la coordenada informativa. Porque estás en la ubicación correcta. Paralelo 20, la coordenada informativa. Lunes a viernes a las 7. Conduce Carlos Martínez Macías. Con la información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el resto del mundo. Paralelo 20, la coordenada informativa. 650 de AM. Punta Mita, San Felipe, San Carlos y Loreto son zonas de la Riviera Nayarit con gran potencial de inversión durante el 2022. Más de $2,000 millones se han destinado para la construcción de inmuebles tipo residencial turístico en estas zonas. La mayoría de los visitantes llegan por avión a través del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que está a solo unos minutos de la Riviera Nayarit. El gobierno estatal busca ahora promover el aeropuerto de Tepic para aprovechar la nueva autopista a Bahía de Banderas. La información en la ubicación y el tiempo exacto. Paralelo 20, al momento. Escuche nuestras emisiones al cumplir cada hora en el 650 de AM. Lo que sucede en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el resto del mundo. Cada hora en Paralelo 20, al momento. Comunícate a Paralelo 20 a través del WhatsApp 322-215-3542. Nosotros sí atendemos tus mensajes. WhatsApp 322-215-3542. Zoom, un acercamiento a los temas culturales de mayor relevancia en la región de la costa. Estamos de regreso en Zoom. Muchas gracias a usted que nos sigue, que nos escucha a través del 650 o que nos está viendo a través de la red social. Ya saben, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, y que nos sigue por la cuenta de Paralelo-20. Muchas gracias. Estamos con Dani Padilla hablando sobre temas culturales, un poco esta perspectiva también de hacia dónde puede ir la ciudad, estos obstáculos, pero estas ventajas también que tiene un municipio como Puerto Vallarta. ¿Tú le ves ventajas, Dani? Sí, claro. Y también, bueno, las ventajas son históricas respecto al equipamiento, a las comunidades culturales. Ahora siento que se han reforzado mucho. Hay justo antes, por ejemplo, de partir de esta ciudad, yo viví acá hasta 2015, no estaba consolidada una comunidad artística formada en las universidades, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hay generaciones, cohortes que ha favorecido el Centro Universitario de la Costa a través de las licenciaturas, ¿no? Y por pensar en la de artes, pero creo que, por ejemplo, la Universidad de Arcos también ha hecho un montón, las universidades que tienen o que han formado a personas, ponle ya no en las artes, pero sí como con en la creatividad, en la innovación. Eso
eso sí que es algo, bueno, recién creo que el año pasado, o si no es que este año, se cumplieron 10 años de la carrera en artes en el CUCOSTA. Bueno, ya se puede seguramente contar una historia que hace 10 años no estaba, ¿no? Y hay una comunidad, o sea, el hecho de tener eso, el hecho de tener constantemente personas en las aulas o saliendo de bachillerato para formarse definitivamente ha generado una escena, un circuito, ¿no? Y es por pensar en un componente nuevo, porque antes también estaban las comunidades culturales de hace justo 10 años atrás, eran las que encontrabas en esta escena de los toquines, eran las que encontrabas en, no sé, en el Parque Hidalgo, ¿no? Reuniéndose en la noche, los fines de semana. Lo cual era y sigue siendo una ventaja. La comunidad cultural es viva y está muy activa. Hay todo un circuito de galerías que, contrario a lo que pudiera pensar, creo que cada vez se robustece, es decir, se apuesta por ahí, es interesante, quizá tenga que ver mucho con la vocación turística, ¿no? Y pues gente también pensando mucho desde otras miradas también, a través no necesariamente desde lo artístico, sino desde los estudios culturales, la antropología, las ciencias sociales, ¿no? Que también en las universidades hayan hecho una chamba enorme. Y pues son nuevos elementos que están en el ecosistema cultural ahora en Vallarta. Y Puerto Vallarta definitivamente también es un sitio de referencia para todas estas comunidades que hay en la costa, ¿no? O sea, se llega aquí y esta mirada de la costa me parece también que permea en mucho del arte que está sucediendo aquí en Puerto Vallarta. Lo que acabas de mencionar también me parece importante, ya hay una generación, hay movimientos y hay grupos que han salido de carreras de artes y están creando sus propios movimientos porque no se sienten tampoco parte de otros movimientos, ¿no? Y todo eso viene a hacer más rico el espacio, y también a veces es un error querer, bueno, no sé hasta dónde, ¿no? Pero querer que todos estén como alineados, ¿no? O sea, cuando nos tocó estar en el instituto, por lo menos una premisa era... hay grupos que no se tienen que tocar, ¿no? Uh-huh. O sea, me refiero como a grupos contestatarios, debes de dejar que sigan, o sea, porque en cuanto hay un municipio o hay algo que les pone la mano, hasta como o sea, el apoyo tiene que ser crear el ecosistema para que puedan funcionar, uh-huh. ¿no? Pero, o sea, el graffiti, el punk, los ablandas completamente, ¿no? O sea, sí hay una parte ahí que necesita seguir dando, ¿no? Sí, claro. Y es importante que quienes asuman una responsabilidad institucional, de hecho, quizás sea más desventajoso tener solo a personas palomeándote. Todo muy bien, o rodearte solamente de esa como esfera, de esa caja de eco. Porque quizá puedas perder pistas, ¿no? De quién no se considera interpelado por tu práctica política, mirada institucional. Es más bien importante reconocer no solo la existencia de esas otras perspectivas contestatarias, como has sugerido, sino también posibilitar su desarrollo, su desenvolvimiento. Porque en la medida en la que asumas que hay una masa crítica, ¿no? Mirando un poco, observando, pues seguramente puedes tener un mejor tino en tu trabajo, ¿no? Ahí es importante justo rodearse de todas las perspectivas, y aunque toque lidiar, pues bueno, es la institución, o sea, ¿qué más vas a hacer? Viene con la chamba, ¿no? Exacto. Sí, Oye, sí. ¿y cómo podemos hacer estas ideas que a veces están ahí, que se escuchan muy, muy bonitas, ¿no? Pero a veces es tan difícil volverlas tangibles, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de derechos culturales o hablamos de derechos humanos, y luego, ¿cómo los aterrizas en algo? O sea, a veces siento, obviamente, hacen falta perfiles capacitados en las instituciones que sepan cómo se lleva de la filosofía a algo que les sirva todavía más a las... Bueno, la filosofía sirve, ¿no? No va por ahí mi comentario, sino a algo más útil, ¿no? O sea, en la práctica,
proyectos como concretos. ¿Cómo lo bajas? Mira, lo primero es, sí hay que poner en relieve que para poder concretar de entrada ejercicio de derechos culturales, pero también para concretar proyectos, el desenvolvimiento de las comunidades culturales, artísticas, creativas, sí, se ocupa un presupuesto, ¿no? Y sobre todo si esta labor viene desde la parte pública, ¿va? Y Puerto Vallarta me parece que no ha tenido un mal presupuesto cultural, o quizá justo. No ha tenido mal presupuesto. Pero me parece que el presupuesto cultural está, ¿no? Digo, a diferencia de otras municipalidades de Jalisco, que en muchas ocasiones el presupuesto cultural que tienen es el presupuesto que año con año les asigna la Secretaría de Cultura, y es un presupuesto corto, ¿no? Acá hay un presupuesto asignado, pero también hay un presupuesto municipal, por ejemplo, ¿no? Y el presupuesto ahí está. Podría quedarme corto respecto a saber si es el necesario, pero ahí está. O el suficiente. Pero fuera de eso, hay un montón de cosas que se pueden accionar y que pueden funcionar al margen de tener ese techo presupuestal, esa suficiencia presupuestal. Es decir, la activación de mecanismos de gobernanza. Decíamos hace rato sobre si el discurso estético lo impone la autoridad cultural. Pues bueno, si es así, quizá, ¿no? Lo que pueda funcionar es si ese discurso está consensuado por las comunidades, ¿no? Si las comunidades están dispuestas a ceder que así sea, es porque debe haber grandes mecanismos de gobernanza, espacios colectivos para pensar la visión cultural a futuro de la ciudad, espacios de trabajo participativos, mucha consulta, proximidad, y eso no cuesta necesariamente, ¿no? O sea, estar en contacto con las comunidades y tener espacios de deliberación abierta con ellos, no representa una chamba cultural. Pensar en dinámicas culturales del área metropolitana, entre Valle de Banderas, y cómo van y cómo vienen, ¿no? Los agentes culturales de allá para acá y al revés, no implica necesariamente un presupuesto, ¿no? Pensar en diversificar cómo se usan los equipamientos en las delegaciones, los espacios públicos de las agencias, de las localidades, de las diferentes colonias, entregarlo como bien común, para que más bien quienes hagan cosas con los espacios públicos sean las propias comunidades, con los recursos que las comunidades ya tienen, no implica un presupuesto. Es decir, hay muchas cosas que se pueden comenzar a instrumentar y que no necesariamente requieren de esta posibilidad. Un ejemplo bien claro, el municipio de Tzatlán. Esto aparte me tocó verlo y fue increíble. El municipio de Tzatlán es un municipio mucho más chico que Puerto Vallarta, es parte del paisaje agavero, pequeño, y de repente les llegó un recurso, ¿no? Un recurso para poder, estaba etiquetado en que pudieran comprar equipamiento. ¿Para qué? Para la Casa de la Cultura. Ese equipamiento podía traducirse en lo que la gente decidiera. Pero el municipio es lo suficiente pequeño y la institución cultural del municipio, ahí es una dirección de cultura, no es tan grande como para tener, por ejemplo, un consejo ciudadano de cultura con quien deliberar en qué se iba a gastar eso. No es tan grande como para tener una junta de gobierno, no tienen un instituto, ¿no? Hicieron un ejercicio bellísimo con una máquina de perifoneo, literal con estas máquinas de que van anunciando, pásale por la pitaya, ¿no? Fueron anunciando por las diferentes calles, vecina, vecino, nos llegó un presupuesto de cultura, hoy vamos a vernos a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura para deliberar qué vamos a hacer con él. Eso lo anunciaron como a las 12, luego se dieron otro rondín a las 4, a las 6 de la tarde llegaron vecinas y vecinos, no necesariamente implicados en el mundo de la cultura, vecinas y vecinos, algunos sí, muy metidos, talleristas, profesores de ahí, y comunidades, etcétera. Y llegaron y el director de cultura, oigan, miren, nos llegó este recurso, qué bueno que vinieron, ¿qué vamos a hacer con él? Y juntos deliberaron comprar sillería, cosas para la Casa de la Cultura, un nuevo proyector, equipo de sonido.
fue algo bien interesante porque no dependieron de institucionalizar un consejo, Claro. de que el municipio nos llamara para, en el marco del plan de desarrollo municipal. Fue un mecanismo comunitario con el cual o sea, fue un gran mecanismo de gobernanza cultural, ¿no? No institucionalizado, ¿no? No llamado consejo, no llamado nada. Con una máquina de perifoneo tomaron una decisión pública sobre la cultura. Y eso, pues, no sé, les costó la gasolina, pues, del carro perifonero, pues. Entonces, sí, hay formas de llevarlo a cabo y de instrumentar hoy, pues. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo también con eso. Vamos a ir a un corte rápidamente y al regreso, Dani, me gustaría que nos platicaras, es el último bloque, va a haber se va a tener un encuentro, ¿no? Aquí en la ciudad, para que nos platiques un poquito de qué va eso también. Vamos al corte y regresamos en Zoom. Un espacio para poner en valor las prácticas que nos construyen como una comunidad que habita cerca del mar, del río y de la montaña. Hacemos Zoom. En Nueva Zelanda, las ovejas superan a las personas por un margen de 7-1. En tu colonia, en el camión, en el trabajo o en la escuela. Paralelo 20, la coordenada informativa, siempre a tu lado y a tu servicio. Porque estás en la ubicación correcta. Paralelo 20, la coordenada informativa. Lunes a viernes a las 7. Conduce Carlos Martínez Macías. Con la información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el resto del mundo. Paralelo 20, la coordenada informativa. 650 de AM. En el nuevo milenio, el término hipster se usa para describir la tendencia hacia lo alternativo o la antimoda, una subcultura o moda urbana enraizada en las clases medias o clases altas, compuesta por gente joven moviéndose de sus barrios al centro de la ciudad. En la cultura juvenil, hipster usualmente se refiere a personas jóvenes con gusto por la música alternativa, el skateboarding u otros deportes urbanos, con un sentido irónico de la moda, un estilo bohemio o indie. Y la música que se escucha en esta nueva subcultura incluye el indie rock, el denominado post-rock, la música electrónica y la música experimental. Trata de adquirir siempre productos artesanales, tiene gusto por el cine independiente o cualquier otra forma de música o cultura no mainstream. Comunícate a Paralelo 20 a través del WhatsApp 322-215-3542. Nosotros sí atendemos tus mensajes. WhatsApp 322-215-3542. Zoom, un acercamiento a los temas culturales de mayor relevancia en la región de la costa. Estamos de regreso en Zoom. Muchas gracias a usted que nos ha seguido el día de hoy. Estamos entrando al último bloque casi para finalizar el programa, pero antes de que eso suceda, me gustaría que estamos con Dani Padilla, hablando de temas culturales. Va a haber un encuentro, estos encuentros culturales se dan seguido, ¿verdad? ¿Ahora le toca a Vallarta? No, había pasado un rato que no se daba. Se trata del antecedente inmediato, lo que quizá se haya podido llegar a escuchar, porque eran muy potentes, eran los encuentros estatales de cultura. Claro, los encuentros. Los encuentros estatales de cultura lo que hacía era que la Secretaría de Cultura convocaba a los 125 municipios del estado en un solo lugar y el asunto de convocarles era fortalecer capacidades, ¿no? ¿Qué necesiten saber los directores para afrontar la batuta que toman? ¿Qué necesitan hacer para generar políticas públicas representativas? Trabajo por la cultura en sus localidades, ¿vale? Hay un punto en el que los encuentros, digamos, se pausaron, ¿va? Y se tuvo la oportunidad de retomarlos en el año 2023, hace un año, aunque ya no con la misma como capacidad de
sobre todo de convocatoria, de poder tener un gran recurso para convocar a 125 personas. Entonces, a manera de modelo piloto, a manera de retomar el proyecto, se pensó en la generación de un encuentro intermunicipal de gestión pública para la cultura, es decir, gestión cultural, pero desde esta mirada pública, de obligatoriedad, de chamba de las autoridades. Y se hizo una convocatoria, ¿no? Esta convocatoria fue para los municipios que estuvieran cumpliendo muy bien con sus competencias y con sus responsabilidades de transparencia ante la Auditoría del Estado, que estuvieran llevando muy bien sus programas de financiamiento cultural para talleristas. Casi todas las casas de cultura en Jalisco tienen pues la responsabilidad de pagar a los talleristas, a sus profesores, y aquellos que, digamos, lo llevaran bien, ¿no? Fueran mes a mes o quincena a quincena al tino con sus profesores, y que esto se observa a través de ejercicios de Contraloría, iban a poder participar de una convocatoria a la cual aplicaban, y con algunas preguntas cualitativas adicionales, como cuáles son tus aprendizajes al frente de la Dirección de Cultura, etcétera, podían quedar seleccionados, y aquellos municipios seleccionados fueron convocados a un encuentro para aprendizaje entre pares, para fortalecerles en capacidades sobre cómo estar al frente de la institución cultural, pero con un tino nuevo respecto a los encuentros estatales de cultura, que funcionaban más un poco como aulas, conferencias magistrales. Los encuentros intermunicipales, la gran diferencia es que es más como de aprendizaje colectivo, aprendizaje entre pares, mucho tallereo. Pocas son quizá las actividades, si es que ninguna, en las que nada funciona como una conferencia, ¿no? Todo es como poner el cuerpo, tallerear, imaginar, trabajar como con papelería, generar prototipos, generar como imaginarios. Y entonces pones a los municipios justo a eso, a imaginar procesos, a imaginar proyectos. El año pasado fue esto un éxito, lo suficiente para que el encuentro fuera reconocido como una buena práctica internacional por el CGLU, la ONU de las ciudades, y que hoy Jalisco tenga este reconocimiento entregado apenas hace un mes. Puerto Vallarta va a ser sede del encuentro 2024, en el cual se van a dar cita, luego de esta convocatoria, que es de este año, cerca de 40 autoridades municipales, todos directoras, directores de las casas de las culturas de las 12 regiones del estado, y un poco por el año de cierre administrativo, el enfoque de este encuentro será hacer una evaluación, una evaluación además colectiva y colaborativa por el formato, de cómo les fue, de qué quedó pendiente, de qué quedó sobre la hoja, ¿no? Y cuáles serían esos compromisos para los que por el motivo de reelección seguirán, y cuáles son los compromisos que asumirán las personas que regresan quizá a un espacio civil, ¿vale? Pero que siguen siendo agentes culturales en su territorio, ¿no? Aunque ya no estén al frente de las casas de cultura. Entonces, el gran producto será, y invitados a estar al pendiente, porque seguramente será una cosa que será pública y descargable, será construir una declaración, un manifiesto, una carta de intención de las municipalidades para el futuro cultural de Jalisco, específicamente con 2 enfoques, o el gran enfoque, sobre todo por el perfil de quien se convoca. El gran papel y el gran protagonismo de el rural o de las ruralidades por la cultura en el estado. ¿Cuándo va a ser? Será el día 30 y 31, es decir, este viernes comenzamos, y también el día 31 en la noche clausuramos, con actividades durante todo el día prácticamente. Empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 9 de la noche, pero un poco así son como los encuentros, o al menos esta nueva mirada de los encuentros intermunicipales, grandes jornadas. Entonces las autoridades municipales ya saben que vienen a darlo todo, a agotarse, a despertar al día siguiente y a seguir, ¿no? Entonces va a estar bueno. Vamos a tener como sede el Centro Cultural Cuale, el Centro Cultural La Lija, es lo que el Instituto Municipal, el Instituto Vallartense de Cultura ha habilitado, gracias al gran patrocinio del Instituto y del Ayuntamiento, es que también estamos en posibilidades de convocarnos. Y
los directoras de cultura tendrán también la posibilidad de recorrer Puerto Vallarta, conocer los elementos del patrimonio cultural, de la cultura viva de la ciudad. Excelente, pues ese va a ser un gran ejercicio. Los estaba confundiendo, fíjate, con estos otros encuentros que había habido, donde tú mencionas. Esta es una práctica mucho más sana, me parece, porque incluso estaba pensando yo mientras lo decías, bueno, ya hay una administración que se va, pero eso va a ayudarnos a entender cómo se queda, ¿no? O sea, hacer una evaluación. Y eso también, la gente que tal vez ya no va a estar, de algún modo sigue estando, de algún modo sigue involucrada, porque esas cosas no se dejan como tan fácil, ¿no? Exacto. Dani, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. Sé que siempre andas muy ocupado y agradezco tu tiempo y sobre todo que podamos tener esta comunicación también con los radioescuchas, la gente que le interesa la cultura. ¿Algo más que te gustaría mencionar que tal vez no te pregunté? Tenemos como 2 minutos. No, nada más. Me gustaría invitarles, quizá hay un espacio en este marco de este encuentro, cometiendo ese gol, hay particularmente un espacio en el cual pueden ir personas por su vocación. El espacio está dirigido a funcionarios públicos de la cultura, pero habrá una especie de diálogo, una especie de intercambio con personas de la sociedad civil. Entonces, a todas aquellas agentes culturales locales, independientes, que gusten darse la vuelta, hay una actividad de la que sí que se puede compartir, generar algo a partir del intercambio con las y los directores, y esta será en punto de las 4 de la tarde en el Centro Cultural Cuale. Vamos a hacer una evaluación, bueno, todos son ejercicios de evaluación, pero esta también servirá para que miembros de la comunidad cultural independientes ayuden a imaginar una mejor evaluación. Entonces, invitados. A las 4 de la tarde en el Cuale. ¿El viernes? El viernes. El viernes. Ya está ahí la invitación para la comunidad, no necesariamente que sean personas involucradas con la cultura, es abierto a la sociedad civil, pero bueno, definitivamente las personas involucradas con la cultura serán como las más interesadas. Ya está la invitación. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Arturo. Saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias a usted que nos siguió el día de hoy. Esto fue Zoom. Yo soy Arturo Montero. Pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Zoom a la riqueza artística y cultural de Puerto Vallarta por el 650 de AM y a través de las redes de Paralelo 20, de lunes a jueves, 10 de la mañana. Usted escucha XESCBK, Paralelo 20.